Deme un segundito. Estoy viendo acá. Mire, ahí la Angie Beltrán compartió el ensayo. Muchas gracias, eh, Angie, Ángel. Muchas gracias. Se pasó. ¿Ya? Ustedes que se manejan más con la tecnología es mucho más fácil. Ahí entran directamente al Drive y bajan el archivo. Muchas gracias por hacer esa, eh, ese servicio, digamos, a los compañeros. Ya. Comenzamos entonces. Voy a colocar ahí en pantalla lo que corresponde a, y no sé si ya empezó a grabar. No, voy a grabar. Ahí sí. Ok, denme un segundito porque me pide que le solicite permiso al hospedador para grabar y no le quiero mandar un mensaje. Me tiene que aparecer aquí como Caritas, ¿cierto? El nombre de la persona. Ahí está. Denme un segundito que estoy esperando que me conteste el hospedador eh, para poder empezar a grabar y así no que si no empiezo y no va a quedar la clase grabada completa. Profe, pero ya está Dígame. grabando, o sea, al menos a mí me sale que está grabando ya. Ya, ok. Muy amable, gracias. Se pasó. Ujú. Ya. Que yo soy un poco, no sé, estoy recién aprendiendo algunas cosas, entonces de repente no me doy cuenta de algo, de algunas. Ya, chicos. Entonces, hoy día la clase, como ven ahí, hoy día vamos a ver relacionado con el vocabulario contextual, algo que les había adelantado la semana pasada, que eran los prefijos y los sufijos. Ustedes dirán, ¿para qué servirá esto? Bueno, cuando los veamos ahora, se van a dar cuenta que en algún sentido son bastante importantes porque pueden permitir, de algún modo, llegar al significado de una palabra, a veces sin siquiera tener cierto un diccionario cerca, o en su defecto, solo atendiendo a las claves que el mismo contexto le da a la palabra, más la descomposición de la palabra, uno puede llegar a obtener el significado correcto que necesita para responder bien. ¿Ya? Así que vamos a partir recordando a grandes rasgos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que vendría a ser un prefijo? ¿Ya? Y eso lo vamos a tratar de explicar a partir de varios ejemplos de una manera lo más didácticamente posible, y de hecho en la siguiente diapositiva les tengo preparado un video que encontré por ahí por YouTube, que me parece que es bastante ilustrativo también en ese sentido, ¿ya? Entonces, avancemos. A ver, primero la prefijación, como dice ahí, es el mecanismo de formación de palabras que consiste en anteponer un afijo a la raíz de una palabra. Entonces, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando uno se encuentra con una palabra, siempre la palabra tiene dos elementos componentes que son básicos, que son la raíz, ¿cierto? Y en su defecto la terminación o desinencia. Así usted se lo puede encontrar en los libros o de repente lo puede encontrar en la web con esa denominación, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de prefijo, nos encontramos con algún elemento que se agrega antes de la raíz. Ejemplo, para que les quede súper claro. Si yo digo la palabra amar, ¿ya? El verbo amar, ¿ya? Uno se encuentra que la raíz del verbo amar es am, ¿cierto? En cambio, la desinencia es ar, o podría haber cualquier otro tipo de terminación que después vamos a ver que esos son sufijos, ¿ya? Entonces yo tendría que agregar algo antes de amar. No sé, en este momento no se me ocurre porque la palabra no tiene mucho, algún prefijo que ocupar. Pero, por ejemplo, estoy pensando a ver material, ¿ya? Y ahí yo podría agregar adelante inmaterial. Y ahí ya funciona el prefijo y evidentemente cambia el significado completo de esa palabra, ¿ya? Entonces, estrictamente hablando, y eso es súper importante decirlo, los prefijos como tal no pueden ser considerados como palabras propiamente dichas. Necesitan de otra palabra para poder adquirir significado.
En definitiva, son complementos o suplementos, llamémoslo así, significativos o semánticos que en el fondo modifican a las palabras iniciales en el significado que pudieran tener. Así de simple es la forma en que uno debiera de considerarlo, ¿ya? Ahora, aquí, yo buscando en la web, cuando preparé este PowerPoint, encontré este, este cuadrito que me pareció bastante atinente porque de alguna manera resume a grandes rasgos cuáles son los prefijos que más se utilizan, ¿ya? Aunque después les voy a mostrar en diapositivas posteriores algunos que tienen que ver con la lengua latina y también con la lengua griega, que son las dos lenguas más, más amplias en términos de palabras que nosotros tenemos en español. Entonces, cuando hablamos de prefijo, hablamos, como dice, de un morfema derivativo, ¿ya? Que va delante del lexema. Cuando hablamos del lexema, hablamos de la palabra raíz y que modifican su significado. Por ejemplo, ahí dice anti, que significa oposición, des o de, que significa negación, ¿ya? Y in, que significa, ¿cierto?, negación también. Por ejemplo, imposible, que podría ser, ¿cierto?, algo que no es posible. Pos, que significa después o detrás, ¿cierto? Posterior, ¿cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, pre, que significa anterioridad, un prefijo, a propósito de la palabra que estamos analizando. O el re, que significa repetición, ¿cierto? Una reconversión. Por ejemplo, uno ha escuchado en este tiempo de que las personas se tienen que reinventar, ¿ya? Ahí eso significa un nuevo nacimiento, por decirlo de algún modo, si uno tuviera que aplicarlo de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Y sub, que es el otro que es muy conocido, que implica debajo o inferioridad. Acuérdense que había un libro que a uno casi siempre le hacía leer como el octavo, que se llama Subterra, y ahí uno inmediatamente entendía que era lo que estaba debajo de la tierra. Y evidentemente cuando uno leía después se daba cuenta que eran cuentos sobre las minas del carbón. Entonces ahí uno entendía efectivamente el significado de la palabra a partir de toda la literatura que había dentro del texto. En fin, la idea es que ustedes vayan entendiendo que los prefijos en el fondo siempre van a hacer un tipo de modificación en una palabra y por lo tanto resultan fundamentales a la hora de poder sacar el significado dentro de un contexto mucho más amplio o en un contexto en específico, según sea el caso. Entonces, de acuerdo a eso, yo buscando en la web me encontré con eh, una cápsula que me pareció bastante interesante donde explica una profesora muy bien cuáles son los tipos de prefijos y se las voy a mostrar en este momento para que ustedes la vean y de ahí la comentamos un poquito y me digan qué les parece. Déjenme dejar de compartir pantalla un momentito y voy a volver a colocar compartir pantalla, pero ahora ya no desde ahí, sino desde YouTube, que no me aparece, no sé por qué. Déjenme un segundito. Ahí sí, ahora sí. Compartir pantalla. Ahí me aparece. Ya. Lo voy a colocar en pantalla completa. Y ahora sí me funciona. Mi computador está un poco mejor. Lo mandé a arreglar. Vamos, pongan atención. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a hablar de los tipos de prefijos que existen en la lengua castellana. Y vamos a recordar primero de todo lo que era un prefijo. Acordaros, un morfema derivativo que ponemos delante del lexema para crear una palabra nueva, una palabra derivada. Tenemos dos tipos de clasificaciones, según la forma y según el significado. Al hablar de la forma, lo primero que tenemos que decir es que justamente la posición del prefijo siempre delante del lexema deriva de su origen preposicional, es decir, los prefijos eran antiguas preposiciones que se han fosilizado en la lengua. Y eso ha hecho, por ejemplo, que tengamos verbos como conjuntar, por ejemplo, que viene de juntar con algo, juntar con. Enmarcar, que sería poner en un marco, poner en marco. O, por ejemplo, antesala, que sería espacio ante una sala. Bien, esto también hace que sea muy fácil sumar o acumular prefijos, es decir, fosilizarlos uno tras otro.
Por eso podemos tener verbos que tengan muchos prefijos. Por ejemplo, desenvolver. Tendríamos de, des, en realidad, en, desenvolver. Anti-extraterrestre, que fijaos, tendríamos anti y extraterrestre, y ya el lexema. O pro-inmigración, que tendríamos pro, in. Bien. Cuando hablamos de las subcategorías según su capacidad de cambiar o no la categoría gramatical, hablaríamos de morfemas homogéneos y morfemas heterogéneos. Los morfemas homogéneos son aquellos prefijos que no nos modifican la categoría gramatical. Por eso se llaman homogéneos, de homo, igual. Si os fijáis, por ejemplo, aquí tendríamos moral y moral. Se trata en ambos casos de adjetivos. No hay una modificación de la categoría gramatical. Llevar, conllevar. En ambos casos estamos ante verbos. Culpa, disculpa. En ambos casos tenemos nombres. En cambio, si podemos cambiar la categoría gramatical, estamos ante lo que se denominan morfemas heterogéneos. Acordaros del griego hetero, que quiere decir diferente. Esto suele pasar sobre todo en los prefijos algunos que os he escrito en la pizarra. A, con, des, dis, en, extra y muchos otros. Fijaos, felpa, que es un material, sería nombre, hacemos afelpar y creamos un verbo. De gigante, que sería un adjetivo, creamos agigantar, un verbo. De isla, nombre, hacemos aislar. Y de genio, que sería un nombre, creamos congelar. Y ahora vamos a ver un pequeño cuadro donde vamos a ver cómo los morfemas derivativos prefijos pueden clasificarse también según su significado. Bien, fijaos, tenemos en el cuadro la clasificación de los prefijos según su significado. Tendríamos 5 categorías. Prefijos locativos, que nos hablan del lugar. Prefijos temporales, que indican el antes, después, es decir, el tiempo. Cantidad, de intensidad o tamaño, y de oposición o negación. También es importante que os deis cuenta de que se tratan de prefijos que tienen un origen grecolatino, es decir, que derivan del griego o del latín. Empecemos un poco a comentar los locativos. Fijaos, ante sala, quiere decir espacio ante una sala. Entre o inter, que sería una posición intermedia, entre vía, interdental. Extra, que quería decir extramuros, fuera de los muros. Retro es lo que tenemos atrás. También muchas veces habréis oído la palabra retrógrado. Una palabra que quiere decir, o un adjetivo que quiere decir una persona de otros tiempos, que piensa como antaño. Sobre, super, sub, que es encima, tras o trans, y vice. En cuanto al tiempo, tendríamos ante, anteponer, pos, de posterioridad, pre, que es el paso anterior a algo, prefabricar, por ejemplo, o promover. En cuanto a la cantidad, habéis oído muy a menudo la palabra bisílabo, de 2 sílabas, monosémico, de mucho significado, multicolor, de muchos colores, pluriempleado, es decir, una persona que tiene varios empleos, y muchos otros. En cuanto al tamaño o la intensidad, tenemos, por ejemplo, archifamoso o archienemigo, es decir, el enemigo máximo. Extra, extraplano, muy plano. Infravalorar, que quiere decir menospreciar. Re o requete, que son muy característicos. Reimportar, requete bien. Sobre o super, sobrecarga, super fino. Y por último tenemos los prefijos de negación, que son muy conocidos. A, anti, contra, de, des, dis, por ejemplo, sobre todo los últimos que tenéis, in, im, y, que serán variantes muy comunes. Inmoral, imposible, irregular. Bien, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que la hayáis entendido. Repasad la teoría y la clasificación que hemos hecho según la forma y según el significado de los prefijos, y practicad con nuestros ejercicios imprimibles en profesor.com. Nos vemos en la siguiente sesión. Ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece la exposición de la profesora? ¿Alguien que quiera comentar, que le llama la atención, cosas que se acordaban o no se acordaban de cuando era más pequeño? Hola, profe.
Hola, buenas, dígame. Creo que mirando en retrospectiva, creo que nunca me enseñaron los prefijos. No sé, puede ser. Lo que pasa es que de repente, a ver, yo cuando escucho ese tipo de afirmaciones de los estudiantes, no es que me ponga de lado los profes, en ningún caso, pero eh, de repente pasa que uno se olvida también de lo que le pasaron o lo que no le pasaron. Fue hace tanto tiempo. Imagínense que en el caso de ustedes que son más jóvenes fue hace menos tiempo que yo, pero me imagino que uno de repente hay cosas que las va olvidando nomás. Ya, a ver, déjenme mirar ahí a alguien que me escribió al chat. La Anaís dice que a ella tampoco le habrán pasado esto. ¿Y qué les parece? ¿Les parece que serán importantes o no? ¿O, o encuentran que no tiene nada que ver esto que yo les estoy pasando? Es importante, pues, obviamente. ¿Por qué? Desarrolla algún tipo de lógica. Bueno, bueno, aparte de ampliar nuestro vocabulario, nos sirve para comprender a través del, bueno, en ciertas situaciones las palabras nos ayudan a entender las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, ya yo estoy hablando con un familiar y me están hablando cosas y yo no entiendo las situaciones que están viviendo y ellos me dicen palabras con esos prefijos y ahí yo puedo comprender las cosas. Son como cosas de vida diaria, creo yo. Ya, ok. Bien, por una parte, lo que usted señala es bastante correcto, pero yo quiero ampliar un poquito también esa reflexión. Tiene que ver con el hecho de que de repente en pruebas como la PTU les van a colocar a lo mejor textos que son un poquito más complejos, tal vez de algún autor, pienso del área lingüística, a lo mejor textos de literatura o algún texto, por ejemplo, de argumentación dura, más compleja, y puede que aparezcan palabras que a lo mejor ustedes no conozcan, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y resulta que a veces solamente el entender o darse cuenta que una palabra no es una palabra simple, sino que es una palabra compuesta y que está compuesta por un prefijo más una raíz. Si uno se sabe el prefijo, uno puede llegar a intuir por lo menos si, primero, lo que se está diciendo es positivo o negativo, dependiendo del prejuicio. Ya eso es un elemento a favor. Y en segundo lugar, dependiendo del prefijo y en qué contexto se dice, aún le permite intuir, llamémoslo así, ¿cierto? No todavía a lo mejor deducir ni concluir, pero sí intuir por dónde podría ir el significado de esa palabra y cuál sería el propósito que está intentando establecer el autor de ese texto. Por eso que a mí me parece importante hablar de prefijo. ¿Ya? Y por eso que los traje a colación en esta clase y los vamos a ir desarrollando un poquito más. Miren, vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que viene. Algunos, como dice acá, ¿cierto? También se tienen que centrar en los llamados sufijos. O sea, no solamente están los prefijos, sino que también están los sufijos. ¿Y qué es lo que son los sufijos? Miren, junto a la prefijación, la sufijación es otro de los procesos de formación de palabras más recurrentes en nuestra lengua. ¿Ya? Si bien aquí está, este texto yo lo saqué de un texto español, por eso que dice lengua castellana. ¿Ya? Es recurrente que en nuestro español, llamemos de Chile, latinoamericano, el que nosotros hablamos en general, uno se encuentra con palabras compuestas. Al contrario que los prefijos, los sufijos son partículas que se oponen a la base de una palabra, es decir, que están al final, ¿ok? Modificando de esta manera el significado original de dicho lexema. Cuando hablamos del lexema, hablamos de cierta palabra en este caso. Al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen ningún sentido pleno. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que un sufijo funciona de manera aislada, sino que necesita de la raíz de la palabra original para tener algún sentido. Y eso no lo deben de olvidar. Vamos a mirar entonces lo siguiente, ¿ya? Y es que existen dos tipos de sufijos. Y aquí a lo mejor van a comprender algunas cosas que son súper importantes y por eso que los profesores de lenguaje a veces las decimos, pero a lo mejor como uno asume como profe que esto se lo aprenden cuando chiquitito, a medida que vamos creciendo uno no lo repite. Y lo otro que yo asumo, y eso se lo digo así entre nosotros, es que
Total, no va a salir de aquí, ¿cierto? Total, después va a estar grabado en YouTube nomás, no importa. Es que yo creo que de repente hay algunos profes de media que simplemente, como no han tenido que estudiar cuestiones tan básicas que se supone que se enseñan en enseñanza básica, con los años las han ido olvidando y evidentemente no las pasan o no las comentan. Vamos a ver. Primero tenemos los sufijos derivativos. ¿Cuáles son estos? Dice, son aquellos morfemas que se emplean para crear una nueva palabra diferente al lexema original. Entonces aquí hay un ejemplo súper claro que yo creo que a ustedes les va a dejar muy en la memoria cómo van a funcionar los sufijos derivativos, que es, por ejemplo, la palabra nación, ¿ya? Que es un sustantivo, ¿ya? Que si yo le agrego, ¿cierto?, el sufijo al, como aparece ahí, que de hecho al es una contracción, si no la tuviera que encontrar sola. Acuérdense que decía la profesora ahí que los prefijos son preposiciones que aparecían primero en las lenguas originales como el latino o el griego, y yo tiendo a pensar que también los sufijos en algunos casos sí, ¿ya? Los vamos a ir viendo, por ejemplo, el sufijo al. Por tanto, el adjetivo nacional deriva de nación. Y miren, si ustedes se dieron cuenta de acuerdo al video, aquí cambia, ¿cierto?, la palabra original en tanto género, ¿cierto? Y pasa de ser un sustantivo como nación, un nombre, a nacional, que vendría a ser, ¿cierto?, un adjetivo, ¿ya? Como ustedes se van dando cuenta. Por lo tanto, hablamos de un sufijo que también le podríamos llamar, como se decía en el prefijo, ¿cierto?, heterogéneo u homogéneo. En este caso sería un heterogéneo, ¿cierto? La diferencia es que hablamos de heterogéneo en los prefijos y en los sufijos hablamos de derivativos, para que ustedes hagan la conexión. Luego, algunos ejemplos de este tipo, ¿cierto?, son los que ustedes ven ahí en pantalla. Amable, ¿cierto?, que cuya raíz sería am, del verbo amar, y hable, ¿cierto?, o agradable, ¿ven? Como ahí van adquiriendo el significado de una cualidad. Revolucionario, destinatario, destinataria, ¿ya? Panadero, panadera, ingeniero, ingeniera, y ahí ustedes van viendo, ¿cierto? O resplandor o temblor. En el fondo estamos hablando de las terminaciones que generalmente nosotros asumimos, que en este caso vendrían a ser los sufijos derivativos, ¿ya? No creo que sea mucho tiempo el que yo deba dedicar a extenderme en esto, es bastante claro. Avancemos en el segundo caso, ¿ya? Después vienen los sufijos flexivos. ¿Y cuáles son estos? Son aquellos sufijos que se añaden a las raíces verbales para dar lugar a las distintas personas verbales. Entonces aquí se vuelve más reconocible en algunos casos. ¿A qué voy? ¿Por qué? Porque en el fondo, al ir produciendo esas flexiones, se van produciendo en algunos casos cambios de género, de número, etcétera, etcétera. Veamos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo súper clarito que es del verbo cantar, ¿cierto? Donde si le añadimos el sufijo que indica primera persona del plural, por ejemplo, mos, quedamos en cantamos y la forma cambia, ¿ya? Que no deja de ser un verbo, al igual que la forma en infinitivo, que es amar, por ejemplo, o cantar, ¿ya? En el caso de este verbo. Más ejemplos de sufijos flexivos serían los paradigmas verbales. Entonces aquí hay un elemento súper importante que a veces produce problemas, porque los paradigmas verbales a veces cambian. ¿Se acuerdan la semana pasada que alguien me preguntó y yo averiguando, y claro, aquí encontré la respuesta, me preguntó por él, ¿se acuerdan? Por si cambiaba por canto y cantó. Yo me acuerdo muy bien que alguien me preguntó por eso y me habló de la diferencia del tilde. Aquí está la respuesta. Tiene que ver con un sufijo, y al ser un sufijo flexivo, en el fondo corresponde a una derivación o un cambio en la palabra original que en el fondo hace que se cambie el significado también, ¿ya? Por lo tanto, no lo podríamos clasificar en el caso de un homófono, porque evidentemente no funciona y no suena igual, porque si yo digo canto y cantó, no suenan del mismo modo, y se escriben del mismo modo, pero no tan del mismo modo porque hay un cambio, porque hay un tilde, ¿ya? Así que yo a partir de esa pregunta, yo buscando y encontrando esto, pude hacer, ¿cierto?, buscando también otros textos, la relación, y poder traerle la respuesta a aquella persona que me preguntó la semana pasada, que para qué les voy a mentir, no me acuerdo quién fue, pero tenía yo presente esa pregunta en mi cabeza. Ya.
Avanza. Junto con esto también tenemos ejemplos de sufijos flexivos, que son los que señalan el género, que ahí está clarito, ¿cierto? Bonito, bonita, rubio, rubia, alto, alta, ¿ya? Que son muy fáciles de poder determinar. Entonces, ¿ya? De acuerdo a eso, y para ir cerrando esta primera parte, antes de irles a mostrar unas cuestiones más específicas y después en una diapositiva donde tengo ejercicios que espero que ustedes realicen junto conmigo aquí en línea para ver si lo que yo, alguna media ahí a ustedes les sirve. Yo buscando en internet me encontré con este cuadrito que me pareció bastante ilustrativo, ¿ya? Para poder colocarlo acá, porque es un resumen de cómo definimos en el fondo a estos elementos que son los prefijos y los sufijos, ¿sí? Podemos crear, las palabras se pueden crear más usando los prefijos y los sufijos, y los prefijos son partículas que van al principio de las palabras y los sufijos partículas que van al final. Y ahí están los ejemplos más claros, ¿ya? No creo que sea necesario extenderme en la explicación ahí, ya que el cuadro está bastante claro para poder entenderlo. Ok, avanzo. Entonces, de acuerdo a lo anterior, yo dije, ¿cómo hago que esto tenga algún tipo de significado y que los estudiantes digan, ¿para qué me está pasando esto el profe? ¿Qué tiene que ver cómo funcionan las palabras, cómo están compuestas independiente de la cultura general, etcétera, etcétera? Y me encontré con esto, que por lo menos en nuestra lengua hay un gran número de palabras que, por ejemplo, vienen del griego y hay otras que vienen del latín. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos vamos a dar cuenta enseguida que hay algunos prefijos que se escriben del mismo modo, aunque vienen del griego o del latín. Entonces, dependiendo de la palabra, es como yo tengo que aplicar el significado del prefijo y se los tengo que decir de manera súper directa. Vamos a mirar esta tablita con algunos ejemplos más significativos de los prefijos que uno debiese de conocer, por ejemplo, del griego, ¿ya? Por ejemplo, el prefijo a y an, que significa sin, carencia, negación. Entonces, por ejemplo, si yo dijera anormal, yo tendría que decir que alguien que está, ¿cierto?, sin norma o que está fuera de lo normal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo digo ana, que aquí significa cambio, ¿cómo lo aplico? ¿Hay alguna palabra que usted conozca? Y aquí los invito a pensar un poquito y a participar conmigo. ¿Alguna palabra que usted conozca, que tenga el prefijo ana, que usted haya escuchado e incluso a lo mejor ni siquiera tenga idea qué significa? Análisis. Análisis. ¿Y qué significará análisis? Creo que es también dentro de una palabra compuesta, porque creo que lisis significaba como destrucción, una cosa, pero en ciencia. ¿Ya? Tiene que ver con la lisis, Y Ana ¿cierto? también sería un prefijo. Sí. Uh-huh. Claro, entonces en ese caso, muy bien, qué bueno que esté asociando, porque en el fondo cuando nosotros hacemos un análisis, lo que hacemos es una revisión parte por parte de algún elemento. Es decir, tiene un significado muy similar a descomponer. ¿Se acuerdan que cuando ustedes en matemáticas les pedían descomponer fracciones? Yo me acuerdo de eso como en cuarto, quinto básico, que a mí me complicaba y después me acuerdo que me complicó más cuando me tocó estar en la media y me pasaron raíces y me decían, descomponga las raíces. Yo hasta ahí, mi cerebro empezó a explotar. Por eso es que yo soy más amante de las letras que de los números, ¿ya? Pero en fin, ahí uno puede ir sacando las relaciones y las conexiones, ¿ya? Bien. Aquí tiene otro, anfi, ¿cierto? Que significa alrededor, ambos por un lado u otro. ¿Hay alguna palabra por ahí, algunos o alguna de ustedes que recuerde que empiece con anfi? Yo ya tengo dos en mi cabeza, me acordé. Anfiteatro. Ya, anfiteatro, ¿cierto? Que en el fondo un anfiteatro es un teatro, ¿cierto? Que se da, es como alrededor, al aire libre, ¿cierto? Ya. ¿Qué significará la palabra anfibio?
¿Qué era bio? Ahí tiene otra palabra, Vida, ¿ya? Por lo vida, tanto, anfibio, alrededor de la vida. alrededor de la vida, ¿cierto? Entonces, es interesante porque a partir de eso uno va entendiendo de repente por qué ciertas palabras tienen algún tipo de significado y a veces el significado que uno lo saca de acuerdo a su composición no tiene mucho que ver con lo que uno ocupa hoy día en el uso común. Entonces, eso es interesante. Por eso que yo estoy viendo esto, porque los textos que les pueden aparecer son textos formales, por lo tanto nosotros debemos de saber los significados desde la formalidad. Ya, anti es más fácil, pues. Contra, oposición, ¿cierto? No sé, antiespasmo, ¿ya? Antiespasmódico, me acordé de esas dos palabras eh, que uno a veces escucha, ¿cierto? No sé, antiguo, ¿ya? Que podría ser, ¿cierto? Y así sucesivamente uno podría pensar en otras palabras. Apo, lejos de, aparte de, fuera de. ¿Alguna palabra que recuerden que parta con apo? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el apocalipsis? Alguien habló de elipsis delante. Benjamín creo que dijo algo de lo que significaba elipsis. Ah, sí, destrucción. Una cosa, o Ya, sea, como descomposición. exacto. Y entonces si yo eso lo junto con apo, que dice que es lejos de, aparte de, fuera de, ahí está la relación. La destrucción más lejana. Por eso cuando uno piensa en la palabra apocalipsis, piensa, ¿cierto?, en un futuro, ¿cierto?, lejano en el cual se produce algún tipo de destrucción. ¿Ven o no? Cómo en ese sentido uno puede ir llegando a obtener algún significado de las palabras solo reconociendo su composición y a lo mejor ni siquiera es necesario que yo me las aprenda de memoria. Entonces, eso es súper importante. Bueno, no es necesario que yo siga revisando, ¿cierto? Prefijo por prefijo, ¿ya? En este caso del griego, pero hay varios. Por ejemplo, cata, que podría ser de catalepsis, ¿ya? ¿Cierto? Catatónico. Uno piensa en varias palabras que, por ejemplo, casi siempre aparecen en el ámbito de las ciencias, ¿ya? En el ámbito, no sé, pienso de la medicina, uno se encuentra con mucho prefijo griego y prefijo latino, ¿ya? Día, por ejemplo, una diáspora, ¿ya? Una diapositiva, que es la que estamos viendo en este momento, y así sucesivamente, ¿ya? Eh, una bien ocupada hoy día, por ejemplo, meta, que ahí dice cambio más allá, después de, por ejemplo, una metacognición, y lo cognoscitivo es lo que significa conocimiento, entonces lo que está más allá del conocimiento. Entonces ahí uno puede ir sacando, ahora ya sí puedo ocupar la palabra deducción, no como lo dije antes. Yo antes decía, uno puede permitirse una pequeña intuición, un acercamiento, pero ya a medida que uno va teniendo un conocimiento más correcto o mucho más acabado, llamémoslo así, de los prefijos y los va uniendo a las palabras, ¿cierto? Simples, originales, va a poder hacer de alguna manera esa especie de relación que le permite a uno llegar a una deducción correcta. Por eso que yo estoy viendo los prefijos. No es que se me haya ocurrido así, hoy el profesor va a pasar gramática y esta gramática que a lo mejor me sirve o no me sirve. Por ejemplo, ahí Profe, veo el último, dice tele, no sé. Dígame, alguien me habló. sí, que ahora le encuentro el sentido porque yo tuve que leer el libro La Metamorfosis y ahora le encuentro el sentido al nombre. Exacto. Más allá de la forma. Eso significa metamorfosis, porque morfo significa, viene de morfé, ¿ya? Y meta significa más allá. Entonces, más allá de la forma. Entonces, ahí uno también entiende un significado mucho más profundo, fíjate. Qué bueno que trajiste a colación ese título de una obra tan famosa como la obra de Kafka, porque en el fondo uno se queda pegado en que un hombre que se transformó en bicho, pero en el fondo no está hablando de esa transformación que podría ser literal, sino que también es una transformación mucho más metafórica, mucho más compleja, que tiene que ver con un análisis del ser humano posmoderno en general. Entonces, es interesante a partir solamente de esa palabra cómo uno puede ir llegar a ciertas, llegar a
Bien, qué bueno que trajo a colación, Jamín. Ya, no sé ahí si les queda más claro para dónde va el hecho de que yo les traiga a colación esto de los prefijos griegos. Bueno, ahí hay varios más, pros, ¿cierto? O, por ejemplo, proto, que generalmente uno dice una protoliteratura, ¿ya? Yo me acuerdo, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez los monitos animados, ustedes son jóvenes, pero puede que lo hayan visto alguna vez, de Robotech, ¿ya? Entonces yo me acuerdo siempre que me aprendí esa palabra proto, porque ahí estaba la protocultura. Si uno cuando era chico se preguntaba qué era la protocultura, claro, era como una cultura inicial. Eso implica proto, lo inicial, una primera intuición. ¿Ya? Entonces, cuando también uno piensa en lenguaje, por ejemplo, uno piensa en un protolenguaje. Los primeros sonidos que empezaron a hacer nuestros antiguos, ¿cierto? Antepasados, cuando recién, ¿cierto? Empezaron a probar sus cuerdas vocales e intentar pronunciar sonidos distintos de los que hacían para comunicarse como animales, sino de que ya intentar armar un sistema hablado, mucho más distinto, mucho más complejo. Ya, Seguir un protocolo. ahí, exacto, muy bien, protocolo, exactamente, un protocolo, muy bien. Ahí tiene otra palabra que es súper reconocida. Hoy día incluso se ocupa ese prefijo, casi una palabra sola, cuando dice, ay, que eres pro. ¿Has escuchado esa expresión hoy día? No, una persona súper pro. Es como una persona que va delante del resto, que es capaz de hacer cosas que a otros no se le ocurren. ¿Ya? Entonces ahí uno va entendiendo por qué se ocupan ciertas palabras y otras van adquiriendo significado propio. Hoy día en ese significado de uso, el pro es mucho más individualizado y no tan unido a otra, dependiendo del contexto. Ya, voy a avanzar. Profe, Dígame. otra palabra que se usa mucho es teléfono, de la última. Claro, teléfono, ¿cierto? ¿Qué es lo que era tele? Ahí está. Lejos, Sí, po. Y fono, ¿cierto? Tiene que ver con sonido. sonido. Muy bien. Y así hay muchas otras. Telequinesis, por ejemplo. Eh, que implica cierto movimiento lejano. Por ejemplo, las personas que mueven cosas solamente con el pensamiento y hay gente que tiene esa facultad, digamos, lo hace a distancia. Entonces, muy bien, qué bien que haga esa relación porque en la medida en que ustedes vayan internalizando todos estos elementos, después cuando miren una palabra, yo espero que les pase lo siguiente, que se lo digo inmediatamente, que si no conocen el significado en primera instancia, por lo menos al mirar la composición de la palabra, ustedes puedan decir, miren, esta es una palabra compuesta, tiene un prefijo, tiene un sufijo, y de lo que yo me acuerdo del sufijo, esto significa tal cosa. Entonces, por eso les digo, a lo mejor sin siquiera saber exactamente qué implica la palabra, van a poder deducir la orientación de ella y tal vez a partir del contexto, es decir, lo que había antes y lo que viene después, como lo veíamos la semana pasada a partir del video que les mostré, uno pudiera llegar a efectivamente reconocer un significado bastante correctamente. A lo mejor no el significado en sí mismo, pero sí tener una aproximación que te permita llegar a un resultado correcto en el ejercicio que te están proponiendo. Con eso uno queda tranquilo y por lo menos eso es lo que yo espero que ustedes vayan reconociendo a partir de lo que les estoy mostrando. Ya, avanzo otro poquito y junto con los prefijos griegos uno se encuentra con los prefijos latinos. ¿Ya? De hecho, dicen más o menos estadísticamente los escritos que alrededor del 70% de nuestra lengua tiene origen o tiene relación con lo que fue el latín, por lo tanto no es menor. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aquí yo les voy a mostrar una lista súper breve, solo de 30. Ustedes pueden buscar en la web, de hecho, esto yo lo saqué de internet. ¿Ya? Eh, pero me encontré con muchas páginas donde aparece una lista infinita de prefijos del latín y que es bueno que uno sepa por lo menos un número más o menos significativo. Hay algunos que ya los conocemos, pero hay otros que de repente no. Por ejemplo, ab, ¿cierto? Abs, que significa lejos, fuera de, separación. Por ejemplo, abstracto. ¿Ya? Entonces, ¿qué será tractus? ¿Qué se imaginan que podría ser si abs significa lejos de? Común. El tractus tractus. Eh,
más que de lo común, Benjamín, el tractus tiene que ver con lo concreto, ¿ya? Entonces, por eso que es más lejano a lo concreto. Por eso cuando uno piensa en lo abstracto, es aquello que no tiene un referente que uno pueda tocar. Pero bien, algo de eso hay. Podría incluso pensar en una acepción, segunda o tercera acepción, es lejos de lo común. Sí, algo abstracto podría ser algo lejos de lo común, podría ser, ¿ya? Pero ya un poco más alejada del significado original. Admiren, junto a, cerca, hacia, ad. Por ejemplo, adscrito, adjunto. Ahí uno tiene varias palabras. Ambi, ¿cierto? ¿Ha escuchado esa expresión? Ambidiestro. ¿Qué significa ambi? Dos, rodeo, dualidad. Porque puede escribir con las dos manos. Exacto, y uno lo aplica porque puede escribir alguien ambidiestro, en el fondo de alguien que es capaz de dominar dos perfiles. Eso es en el fondo, ¿ya? Así que muy bien, excelente. Y bueno, ahí tiene circum, cerca de, alrededor, está más fácil, ¿cierto? Una circunvalación. Por ejemplo, uno escucha, hoy vamos por la circunvalación de las calles X y X. ¿Ya? Eso uno lo ocupa más en el ámbito, no sé, ¿cómo se llama? Del terreno vial. ¿Ya? Y aquí hay otras más. Contra, ¿ya? Desde, que es posición, lejanía. Y así hay otras más, que uno pudiera infra, debajo de, ¿ya? Y en el otro caso era, ¿cierto? Sub. Acuérdense que era abajo de, infra también es debajo. Entonces, por eso es que a ustedes ahí saquen las relaciones, ¿ya? Por eso que de repente hay ciertos conceptos que se tienden a confundir pensando que son muy similares. Por ejemplo, cuando uno escucha la palabra inframundo, ¿ya? Y submundo. ¿Por qué creen ustedes que se confunden? Puede ser porque lo confundimos con que uno es bajo y el otro, como es sub, pensamos que es sobre, pero es lo mismo. Claro, pero es lo mismo, pero no es igual, diría un profesor que yo tenía en la universidad. ¿Por qué? Porque cuando hablo del inframundo, hablamos de, como dice acá, infra, ¿cierto? Hablamos de una posición, ¿ya? Es debajo o inferior, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de sub, hablamos de lo que está abajo. ¿Se entiende la diferencia? Por lo tanto, sub significa algo que siempre ha estado abajo. En cambio, infra significa algo que está en ese momento abajo, pero no necesariamente siempre ha estado abajo. ¿Se entiende, no? Por Esa eso, pequeña diferencia está dada por el prefijo, que en latín significa una cosa y en griego no significa exactamente lo mismo. ¿Le va quedando claro? sí, Profe, ¿me profe, puede le iba a repetir? decir que Lo repito. Sí, dígame, Benjamín, algo me quiere decir. sí, en relación al subsuelo, siempre va a estar ahí, está Exacto, debajo del suelo en el cual nosotros pisamos. exacto. Y en el caso de Eso infrasonido, es. Es un sonido que está mucho más abajo, pero que no necesariamente ese sonido va a permanecer en esa posición. ¿Me explico, no? Puede subir, es movible. ah, ya, ¿Se entiende? sí, profe. Entonces, esa es la diferencia. Y tiene que ver con que en griego significa uno una cosa y en latín significa el otro prefijo, que casi siempre se homologa, no exactamente lo mismo. Son similares, pero no son iguales. ¿Por qué yo lo explico? Porque cuando a mí, eh, muchos años atrás, me tocaba estudié yo algo de filosofía y teología, siempre nos hablaban del inframundo, ¿cierto? Me hablaban del infierno y me hablaban de todos esos conceptos teológicos. Entonces ahí nos explicaban muy bien la diferencia en términos de qué es lo que quería decir en griego y lo que quería decir en latín, porque la mayoría de los textos de la religión están escritos en esa lengua originariamente. Entonces, claro, eh, cuando uno tiene que estudiar eso de manera mucho más profunda, uno va entendiendo, pero en el lenguaje común generalmente se van homologando.
¿ya? Porque yo hago estas disquisiciones o diferencias específicas, es para que de repente cuando ustedes tengan que leer algún texto, siempre duden, y lo voy a decir así en el buen sentido de la palabra, siempre duden de homologar dos conceptos que a veces vengan de distintos idiomas, porque nunca van a decir exactamente lo mismo. Y aquí les voy a señalar una premisa que yo la aprendí hace muchos años con un profesor, que significa que refiere a lo siguiente: cuando uno traduce, en el fondo traiciona, porque la palabra traducción viene del italiano traditore, y traditore viene del latín que significa traición, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno traduce, traiciona el significado original. Es decir, no dice lo que debiera decir. Es terrible, pero cuando uno lo aprende, uno entiende por qué. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente uno está mirando la televisión y uno está escuchando una película en inglés y está escuchando que la persona está diciendo una cosa y uno está leyendo la traducción y la traducción no es lo mismo que está diciendo la persona que está arriba. ¿Les ha pasado, no? Sí, Sí. Entonces, y Eso hay otro elemento que es súper interesante de poder entender, que el que está tratando de traducir ahí neutramente está tratando de interpretar un sentido. Evidentemente que cuando traducimos de una lengua a otra, siempre nos va a pasar que no todos vamos a ocupar las mismas palabras, ¿ya? Se van a parecer, pero nunca van a ser iguales. Y Profe, eso siempre pasa. Díganme. ¿en qué prefijo se puede ocupar el yuxta, que es el número 30? Por ejemplo, yuxtaposición. ¿Nunca les pasaron las oraciones yuxtapuestas en el colegio? y la No, yuxtapuesta, ¿sí sirve? ¿Cómo? La yuxtapuesta, Claro, la como lo yuxtapuesta de las es oraciones. cuando, claro, la oración es yuxtapuesta, a eso voy. Que yuxtapuesta es como una al lado de la otra. Es como la yuxtaposición en el fondo, desde el origen, es como si yo colocara una casa encima de la otra, pero no completamente. Eso es yuxtaponer. Es como esto. No sé si están mirando el movimiento que estoy haciendo. Ya, eso. Y bueno, ahí hay varias más. Ejemplos de prefijos que son como los más recurrentes, ¿eh? Hay otros también que uno pudiera ir buscando, como les decía yo en internet. Yo buscando para esta clase, preparándola el fin de semana, me encontré con un montón de listas. Evidentemente que no las iba a colocar todas acá porque primero en una hora no iba a alcanzar a verlas todas. Y en segundo lugar porque lo que me interesa es que entiendan el sentido. ¿Por qué le estoy pasando esto? ¿Para qué? Es que por lo menos tengan un reconocimiento general de lo que más se ocupa, de tal manera que si en algún momento le aparece alguna palabra compleja en un texto, cualquiera que sea, pudieran llegar a deducir su significado a lo mejor a partir de el entender qué es lo que quiere decir el prefijo y dónde está puesto ese prefijo en un contexto de otras palabras. Por eso se llama vocabulario contextual. No sé si desde ahí van entendiendo la lógica, ¿ya? Deme un segundito que voy a prender la luz porque me veo como oscura. Ahí sí. Ya. Voy a avanzar. Ay, no sé por qué me apareció de nuevo. Ya. Ahora, hay algunos lexemas, es decir, hay algunas palabras que en sí mismas funcionan como sufijos. Entonces, eso también uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué significa esto? Lo van a ver enseguida a partir del cuadrito que yo les coloco acá. Por ejemplo, si uno se encuentra la palabra algia, esa palabra en sí misma significa dolor y funciona como sufijo, unida a alguna otra. ¿Ha escuchado, por ejemplo, que alguien sufre de fibromialgia? Sí, ¿Veo, no? Ya. Entonces, uno inmediatamente sabe que todas las palabras, y ahí aprendió algo hoy día, todas las palabras terminadas en algia implican dolor. ¿Veo, no? O, por ejemplo, no sé, ha escuchado la palabra otitis, ¿cierto? El término itis. ¿Qué significa itis? inflamación. Inflamación, ¿ve? Entonces son términos médicos que generalmente siempre uno los escucha, pero a veces no asocia de buen modo. Y aquí está arquia, que significa mando, ¿cierto? O por ejemplo, atra, que cuida, ¿ya? Cracia, ¿se acuerdan la democracia? ¿Qué significaba democracia?
El demos, ¿Cómo? creo que era el demos. Cracia o kratos viene de poder, ¿cierto? Y demos significa pueblo. Entonces, en el fondo, la democracia es el poder del pueblo. Aquí, por Ahora, aquí, ¿cuál por es el aquí, por problema? aquí, Junior, por acá, por acá. ¿Cómo? Ya. Hay alguien se le abrió el micrófono. Ya. Pero piensen, y por eso que es importante también que uno sepa, por ejemplo, esa palabra democracia tiene dos componentes. Demos, como le decía, que es el gobierno del pueblo, ¿cierto? Y kratos, que tiene que ver con el poder. Pero uno cuando piensa en el populus, ¿quién es el populus para el griego? ¿El mismo pueblo que nosotros conocemos hoy día? Pregunta histórica, parece que lo quedaron cri algunos. No, No, no era lo mismo, parece. no es el mismo. Porque para nosotros hoy día el populus, ¿cierto? El pueblo, somos todos. En cambio, para el griego, el pueblo, el populus, era solo aquel que tenía derecho a participar dentro del gobierno, y eso eran solo algunas castas sociales, y otras no, quedaban afuera. Entonces, no sé si la democracia, en sentido griego, es el mejor gobierno que nosotros quisiéramos tener. Es interesante poder discutir ese tipo de cosas porque las palabras te van llevando a eso, y por eso que yo se las coloco acá. Y bueno, aquí aparecen muchas más, ¿cierto? Fonía, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? De fono, ¿ya? Fobia, ¿ya? Funcionan como un sufijo, es una palabra, pero uno podría encontrar muchas fobias, ¿cierto? De hecho, en la mañana aprendí que existe un miedo a lo hondo, que se llama talasofobia. Yo no tenía idea que existía esa palabra, ¿eh? Hoy día aprendí una palabra nueva. Y así sucesivamente uno puede ir aprendiendo. Ya uno ya sabe que es una palabra termina en fobia, ¿cierto? Es un odio a algo. ¿Ven? Entonces eso ya te ayuda. Gamia, ¿cierto? Por eso existe la poligamia. ¿Ya? Poli significa mucho y gamia significa matrimonio. Entonces, hoy día, como hemos ido adaptando ese significado en muchas relaciones. ¿Ya? ¿Cierto? Un polígamo es alguien que tiene muchas relaciones. Una polígama podría ser tanto femenino como masculino. Hoy día es inverosímil aquello. ¿Ya? Pero no me quiero Profe, una quedar ahí pregunta. tan detenido. ¿Cómo? Una pregunta. Por ejemplo, ahí, ¿dónde sale? Ay, lo perdí. Que tenía una duda, por ejemplo, hipódromo. ¿Qué significaba hipo? Porque aquí salía. ¿Dónde está? Oh, lo perdí. Dromo, Sí, pues dice, eso aquí es estaba carrera. antes. Hipo es, dígalo, ¿qué significa hipo? No sé, por eso lo estaba preguntando. Bajo, ¿Cómo? bajo, Claro, en el fondo hipo es poco. Es como cuando uno tiene en cambio, hiper es mucho, ¿se acuerdan o no? Es como cuando ha escuchado usted hipermercado, o sea, un gran Ah, supermercado, qué ¿cierto? crazy. En cambio, hipo, por ejemplo, he escuchado que de repente hay gente que tiene no sé, hipoplegia, es decir, tiene poco, ¿me explico, no? Hipoglicemia. Movimiento, me parece que hipoplegia tiene que ver con eso. O Entonces, un un producto, hipódromo, dígame, disculpe, un producto hipoalergénico. exacto, bien, muy bien, o una dieta hipocalórica, ¿ha escuchado eso, no? Es decir, baja en calorías, como dijo la compañera, bajo, poco. hipotermia. ¿Vale? Ahí, dígame. Hipotermia también podría ser. Exactamente, porque hipotermia significa poco, entonces significa poca temperatura. Por eso es que las personas mueren de hipotermia, por falta de temperatura, o sea, congeladas. ¿Ves? Van captando, ¿no? Entonces, por eso que es importante esto, porque uno va a poder hacer las asociaciones correctas, ¿ya? Bueno, ahí Nunca se me está, había ocurrido que ¿cierto? hipotermia era eso. Nunca se le había ocurrido. Qué bueno, que ahora lo aprendió, ¿ve? Por eso que cuando las personas tienen No, yo hipotermia, pensaba tienen problemas de temperatura. ¿Cómo? yo pensaba que era como exceso de frío.
No, es que también puede ser, su interpretación no es cerrada, lo que pasa es que usted lo está interpretando desde el otro lado, es como cuando yo digo, no sé, eh, algo es blanco en negro, pero yo podría decir algo es, ¿cierto? Le falta claridad o le falta oscuridad, no sé si me explico, ¿ya? En el fondo estoy diciendo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Pero literalmente hipotermia es falta de temperatura. Ya. Bueno, ahí yo les dejo la tabla, ustedes van a quedar con la clase grabada y yo los insto, los llamo, ¿cierto?, a que puedan ir mirando de repente este tipo de palabritas, ¿cierto?, que generalmente están en los diccionarios. Si ustedes buscan esos diccionarios antiguos, generalmente al principio o al final aparecían estas tablitas. Yo no les estoy diciendo que se las aprenda de memoria, en ningún caso, porque no es el objetivo, pero sí que por lo menos tenga una noción de algunas que son como las más recurrentes, de manera que si le aparece en algún momento, usted pueda hacer la asociación correcta y pueda llegar al significado que necesita poder establecer al texto que está tratando de entender. Con eso quedamos muy bien y usted va a poder tener buenos resultados. Ya, todavía me quedan como 10 minutitos, entonces quiero hacer un par de ejercicios, a ver si ustedes pudieron captar, pudieron entender y la cosa funciona de buen modo como yo espero. Vamos, dice, complete la palabra que contiene un prefijo, ojo, griego o latino, clarito ahí, ustedes ya miraron la diapositiva, y que esté correctamente utilizada en la oración. Entonces, ahí aparecen los primeros 2 ejercicios. Vamos. Dice, escribió un hermoso espacio en el poema dedicado a sus padres. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta ahí? ¿Dístomo, dístico, dístilo o disprocio? ¿Alguien? Sin vergüenza, atrévase nomás, láncense, si no importa que se equivoquen. ¿Disprocio? Ya, usted dice disprocio. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Estoy entre dístico y disprocio. Ya. Pero yo voy a hacer lo mismo que seguridad la mano, ¿ya? Yo sé cuál es la respuesta, pero no les voy a decir inmediatamente. Estoy esperando. ¿Alguien más que quiera lanzarse? Listo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿El último? Dístico. Dístico, ¿cierto? Será un dístico. ¿Qué será un dístico? ¿Qué creen ustedes que significa dístico? ¿Alguien que lo busque ahí en el celular y me diga? Estoy usando el celular para las clases, así que no puedo usarlo para buscar. Ya, bueno, sí, pues sí, está justo revisando Profe, ahí. yo lo ¿Qué busqué. dice? Dice composición poética o estrofa de 2 versos que expresan un concepto completo. Exactamente. Eso es un dístico. Una composición poética de 2 estrofas, básicamente. Por lo tanto, escribió un hermoso dístico en el poema dedicado a sus padres. Ahí está claro. ¿Y alguien buscó por ahí qué significaba disprocio, que fuera otra alternativa que algunos pensaron que podía ser? ¿Qué podría ser disprocio? ¿No? Químico, ¿Un elemento qué? elemento químico, dice, de números Exacto. atómicos. El disprocio es un elemento químico.
Es uno de los de la tabla periódica. ¿Para qué yo lo voy a mentir cómo se representa? No me acuerdo. Eso lo pasé en enseñanza media hace milenios atrás. O sea, hace más edad que las que tienen ustedes. Así que mejor no saquen la cuenta, porque a mí me va a dar vergüenza y ustedes se van a empezar a reír. Pero se dan cuenta que en el fondo ese ejercicio trabaja con el prefijo dis, que significa dos. Por lo tanto, uno ya entendía que tenía que ver con dos cosas. Distomo, ¿ya? Un tomo correspondería a lo mejor a dos tomos. ¿Qué es un tomo? ¿A qué le llamamos tomo? O sea, yo lo he escuchado en los libros. Uh-huh. Exacto, Como por ejemplo, los tomo libros tienen uno, uno, dos, tres tomos o más. En el fondo son partes, ¿sí o no? Y un dístilo, ¿qué será un dístilo? Ustedes ahí que se manejan más al con el menos a mí internet. me suena como estilo. ¿Cómo? No sé si eso, pero suena como estilo. Claro, dístilo tiene que ver con otra cosa. Es que yo no se las quiero decir al tiro. Estaba viendo a ver si la buscaban en internet. Ocupen ahí su diccionario. A mí me sale que es con dos columnas al frente, como un edificio. Uh-huh. Muy bien. En el fondo, algo dístilo es algo que tiene, a ver, ¿ha visto de repente algunos edificios que tienen como una explanada cuadrada y tienen dos como grandes columnas, una a cada lado que la firma? Como la entrada de los autos, para que se lo vayan imaginando así más cercano. Eso es un dístilo. Y era una fórmula que se ocupaba para la construcción arquitectónica romana, básicamente, pero hoy día es un término que se ocupa más técnicamente en la parte de la arquitectura. En fin. Bueno, ven, ahí hoy día ahí aprendieron 4 palabritas que a lo mejor no las habían escuchado nunca y bueno, si las habían escuchado, a lo mejor no tenían tan claro lo que implicaba. Vamos al segundo, que yo estoy seguro que en este les va a ser más fácil responder. Sufre de espacio ya que su sangre es muy escasa. ¿Será Anemia. afasia? Anemia. Anemia, Es que ¿cierto? Anemia. Es que la fascia Esa es es una palabra. cuando se le dificulta hablar, parece, y la afasia es Uh-huh. cuando no hay coordinación motora. Es que tengo un familiar que tiene accidente cerebrovascular. Por eso. Claro, son conceptos que tienen que ver con otras afecciones. En cambio, la anemia, ¿cierto? Es la falta, ¿cierto?, de sangre. De hecho, es una enfermedad mucho más conocida, es cuando la sangre se transforma como en agua, ¿cierto? Ya cuando después pasa, no me acuerdo cómo se llama, cuando pasa de anemia, pasa a Leucemia. 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 Sí, sí. Sí, hay mucha, por lo menos en mi caso, yo cuando era pequeño tuve anemia, por eso me la sé de memoria esa, ¿ya? Y sé que, por ejemplo, hay muchas mujeres que a veces por problemas de alimentación o por otras Por causas, no embarazo sé, igual. claro, a eso refería, que en los embarazos generalmente se producen anemias, ¿ya? Básicamente porque eh, tiene que ver con la falta de las vitaminas necesarias en el cuerpo que produce una debilidad. Bien, muy bien. Ahí la chiquilla tiene mayor conocimiento, es un concepto más cercano en ese caso. Vamos con esos dos que vienen ahí, a ver cómo les va. Dice, con la palabra lento realizo 2 distintos. Tonel, tenlo. ¿Qué será? A, anagramas. B, anastomosis. C, amusgos. O D, amugrones. Esa está fácil igual. Por último, la palabra más conocida que ustedes hayan escuchado. Anagramas. Anagrama. Anagrama. Anagrama, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era Ana delante? ¿Qué significaba el prefijo Ana? ¿Tienen mala memoria a corto plazo?
Era como cambio, ¿no? Cambio. Exacto, muy bien. Ana significaba cambio, por lo tanto, cuando hablamos de un anagrama, hablamos de un cambio en la posición de los elementos. Por eso que, por ejemplo, con la palabra lento yo puedo transformarla, cambio el orden y aparece tonel o tenlo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra amor, yo podría decir Roma, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ya estoy haciendo un anagrama. ¿Les queda claro, no? Sí, profe. En este caso, la palabra que falta en la 3 es anagrama. Exacto. Muy bien. Ya. Pero esa Y el palabra 4. también tiene dos cosas que nos enseñó Ana, es cambio y grama tiene que ver con gramática. Exactamente. Que tiene que ver con la composición de el orden lógico. De hecho, gramática es eso en el fondo, ¿cierto? El estudio o la, el análisis, llamémoslo así, de la composición lógica de la lengua. ¿Ya? Bien, vamos al cuarto. Y ahí, por ahí ya voy a ir terminando para no quitarles más tiempo del necesario. Y van a quedar 2 diapositivas que vienen con otros ejercicios, que yo se las voy a subir al Drive, como lo hago siempre todos los días lunes después de clase. Entonces ahí después ustedes lo revisan y si quieren pueden realizar los ejercicios que vienen en las últimas 2 diapositivas y cualquier duda me escriben como siempre les digo. Vamos con el último, dice, cuando se confunden o cambian las épocas se produce un anacahuite, anacanto, anagoge o un anacronismo. Anacronismo. Un anacronismo, ¿cierto? ¿Ya qué será anacronismo? Anacronismo ¿De acuerdo a es lo que tiempo. recién? ¿Cambio de Un qué? cambio en la cronología, Exacto. ¿Qué significa cronología? el orden del tiempo, ¿o no? El orden del tiempo, ¿cierto? Porque viene de cronos, y cronos significa tiempo. Pero ojo, ahí quiero aclarar una cosa, ¿ya? Cronos no es lo mismo que tiempo. Ojo, si bien se consideran sinónimos, no son exactamente lo mismo. Y con eso voy a terminar hoy día. Porque cuando hablamos de crono, ¿ya? Hablamos de la medición objetiva del tiempo, por ejemplo, por eso que uno tiene cronómetro. ¿Ha escuchado la palabra cronómetro? Medida del tiempo, ¿sí o no? Metro significa medida. Entonces, por ejemplo, el cronómetro o el cronos tiene que ver con la medida objetiva, o sea, para todos un día tiene 24 horas, por ejemplo. ¿Me explico? Y por lo tanto, ¿cierto? Para todos un minuto tiene 60 segundos y los 60 segundos son lo mismo para alguien que vive en Australia, en China, en Japón, en Italia o en Chile. ¿Les va quedando claro? En cambio, cuando hablamos de tiempo, que viene del latín tempus, ¿ya? Hablamos de cómo se percibe, ¿cierto? El paso, ¿cierto? De las horas o de este cronos. Entonces, el tempus es subjetivo. ¿Me explico? Por ejemplo, para que les quede absolutamente claro, si a mí me gusta una chica y la invito a salir y le digo juntémonos en la plaza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Como a mí esa chica me gusta, yo voy a llegar media hora antes. A las 5:30 voy a estar plantado con un ramo de rosa y con un ¿cierto? Un paquete con chocolate. Y esa media hora va a ser eterna. Voy a ir mirando el reloj y cada 30 segundos lo voy a estar mirando. ¿Por qué? Porque va a ser eterno. Parece que nunca vaya a llegar a las 6. ¿Me explico, no? En cambio, otro ejemplo, ¿ya? Si esa niña simplemente aceptó mi invitación por compromiso, porque yo ya le había insistido muchas veces, ella dijo, ya voy a salir porque ya me tiene hasta aquí y va a darle la cortada, esa niña a lo mejor van a ser las 5:30 y recién va a decir, uy, ¿verdad que tengo que ir a la plaza a las 6? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a
y le va, mucha que lata, me da, más encima hace frío ya, pero y va a entrar al baño y se va a pintar y a lo mejor se va a arreglar y va a ir caminando y le va a parecer, ¿cierto? Que parece que la cuestión también es lenta porque en el fondo no le interesa y lo único que quiere es que esa cuestión termine rápido. Llegar, ojalá salir, no sé, recibir lo que le vaya a dar esa persona e irse para casa. ¿Me explico, no? ¿Tienen la misma percepción de las cosas uno y otro? No. El tempus es distinto que el cronos. Y eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué le hago esa diferencia? Porque dependiendo de cómo se ocupe el concepto, a veces el significado cambia. Y desde donde viene, los énfasis son diferentes. Lamentablemente, cuando uno pasa al español, esa palabra, ¿cierto? Del latín pasa al español como tiempo, pero cuando hablamos de crono, nosotros no ocupamos el cronos, sino lo ocupamos para palabras compuestas, por ejemplo, una cronología, un cronómetro, ¿cierto? Y ahí lo ocupamos, porque lo ocupamos de otro modo. ¿Va captando, no? Por eso es que yo no podría decir que el tiempo pasó volando, yo no podría decir el crono pasó volando. ¿Va captando, no? Ya. Espero que por ahí les vaya quedando claro y bueno, la clase le haya significado por lo menos apertura de mente en algunos aspectos y que le aporte a poder responder los ejercicios de vocabulario contextual si ustedes repasan estas cosas de mejor manera. Con eso, en el fondo, yo podría sentirme tranquilo y haber logrado el objetivo. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Voy a ir dejando de compartir la pantalla. Y, profe, dígame. entonces nos dicen Latinoamérica por el origen de nuestro lenguaje. Claro, claro, exactamente. Y ahí hay conceptos que a veces se confunden, porque, por ejemplo, Latinoamérica son todos los países en América que tienen una lengua derivada del latín. Por ejemplo, latinoamericanos en América somos los que hablamos español, pero también los brasileños que hablan portugués, porque el Ahí portugués es una sería lengua latina. Iberoamérica, ¿o no? No, Iberoamérica es un concepto ya mucho más económico. Se homologa a Latinoamérica, pero Iberoamérica tiene que ver con todo aquello que viene en su origen desde la península ibérica. Y como la península ibérica incluye Portugal y España, entonces generalmente se concibe como Latinoamérica. ¿Me explico, no? Se homologan, pero no son lo mismo. ¿Me explico, Claro. no? Porque Sí. Latinoamérica tiene que ver con el idioma. Ya. Anda, hijo. Y en cambio Iberoamérica tiene que ver con una cuestión económica más de origen geográfico. Eso es. Y hay Ya. otro concepto igual que casi siempre se confunde, pero en este momento no me acuerdo, son tres. ¿Ya? El otro es Hispanoamérica. ¿Ya? Sí, sí. Que lo hispanoamericano en el fondo es todo lo que viene desde España, ¿cierto? Y que se mantiene en América. Por ejemplo, todos los países de habla española que están en América son hispanoamericanos. Ahí queda fuera Brasil, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Ahí sí. Espero que ahí le haya Gracias, quedado claro. profe. Sí, ¿Ok? gracias. Ya, chiquillos, tengo que pasar la lista, que no se me olvide, y con eso cerramos hoy día porque ya son las 7:25 y no sé por qué yo siempre me entretengo, hablo y ustedes no me dicen, profe, la hora. Parece que no están tan aburridos. Espero que sea así. Ya, déjenme a ver si puedo abrir el archivo donde tengo